Tomémonos un tinto y seamos amigos. Un devocional bíblico con el pastor Víctor Manuel Buitrago mientras nos tomamos un café. Bienvenidos a una charla con nuestro amante Dios. Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6. Los que gustaron del don celestial. Pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron participantes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse. Al rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Hebreos 6, 4 al 6 en la Nueva Traducción Viviente. ¿Cómo entender este pasaje bíblico? ¿Cuál es la exégesis más sana y cómo hacerle una hermenéutica sin sesgo? Hebreos 6, del 4 al 6, es un pasaje bíblico que ha generado mucho debate teológico debido a su aparente dureza en cuanto al arrepentimiento y la apostasía. Para entenderlo de manera precisa, es importante analizar el contexto, las palabras clave y la interpretación teológica que se ha desarrollado a lo largo de la historia del cristianismo. A continuación, voy a presentar una exégesis hermenéutica del pasaje. Primero, el contexto del pasaje y del libro de Hebreos. El autor de Hebreos escribe a una comunidad cristiana que probablemente está compuesta por judíos convertidos al cristianismo. Esta comunidad estaba enfrentando persecución y tentaciones para regresar a las prácticas del judaísmo y abandonar la fe en Cristo. A lo largo de la carta, el autor insiste en la superioridad de Cristo y el nuevo pacto en comparación con el antiguo sistema mosaico. En este contexto, Hebreos 6, del 4 al 6, forma parte de una advertencia más amplia sobre los peligros de la apostasía, es decir, el abandonar la fe en Cristo y volver al sistema religioso anterior. El autor busca exhortar a los creyentes a preservar en su fe y no apartarse de la verdad. El análisis de algunos términos que considero claves. El pasaje habla de personas que fueron iluminados. Esto sugiere que recibieron conocimiento espiritual y entendimiento del Evangelio. Experimentaron las cosas buenas del cielo. Esta frase puede referirse a los beneficios y bendiciones espirituales que vienen de la relación con Dios. Fueron partícipes del Espíritu Santo. Aquí se implica que han tenido una experiencia genuina, una experiencia personal con la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Cuarto, saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero. Indica que tuvieron una experiencia tangible y real del poder transformador del Evangelio y del reino de Dios. Estos términos parecen describir a individuos que han tenido una experiencia auténtica y profunda con la fe cristiana. Sin embargo, el problema surge cuando dice que estas personas se alejan de Dios o caen. El autor afirma que para estos es imposible volver a arrepentirse. Hay algunas interpretaciones teológicas que son principales en esto. Existen varias interpretaciones teológicas sobre lo que este pasaje quiere decir y a quiénes se refiere. La interpretación arminiana dice que dentro de esta perspectiva se entiende que el pasaje se refiere a creyentes genuinos que han experimentado la gracia de Dios y sin embargo
deciden voluntariamente apartarse de la fe, lo que se conoce como la apostasía. Según esta visión, es posible perder la salvación si se rechaza de manera consciente y definitiva a Cristo. La imposibilidad de arrepentirse, en este caso, radica en la dureza del corazón de aquellos que rechazan intencionalmente a Cristo después de conocerle plenamente. La interpretación reformada o calvinista dice que en esta perspectiva se dice que algunos teólogos calvinistas argumentan que el pasaje no se refiere a verdaderos creyentes, sino a aquellos que han tenido una experiencia superficial o temporal con la fe cristiana. Para ellos, estas personas nunca fueron realmente regeneradas, sino que simplemente estuvieron cerca de las cosas de Dios sin llegar a tener una verdadera conversión. Por lo tanto, cuando se apartan, esto solo confirma que nunca fueron genuinamente salvos y por eso es imposible que se arrepientan, porque nunca llegaron a ser creyentes auténticos en primer lugar. La interpretación de la advertencia hipotética es otra interpretación, es otra postura. Esta postura sostiene que el autor de Hebreos está presentando un escenario hipotético para advertir a los creyentes del peligro potencial de alejarse de la fe. Es una manera retórica de exhortar a los cristianos a perseverar y a no caer en la tentación de abandonar a Cristo Jesús. Según esta interpretación, la advertencia es seria, pero no necesariamente significa que haya creyentes verdaderos que se aparten definitivamente. Examinemos la hermenéutica del pasaje. Para una hermenéutica sin sesgo, es esencial considerar el pasaje en su contexto literario y teológico sin imponer presuposiciones doctrinales. Un enfoque equilibrado puede ser el siguiente: advertencia real, pero exhortación a perseverar. El autor de Hebreos parece estar usando un lenguaje fuerte para advertir a los creyentes sobre las consecuencias de apostatar. Esto no necesariamente debe interpretarse como una declaración absoluta sobre la imposibilidad del arrepentimiento en todos los casos, sino como un llamado urgente a la seriedad y a la perseverancia en la fe. La intención es evitar que los creyentes se aparten y regresen al sistema religioso que ya no puede salvarles. La dureza del corazón y el rechazo deliberado. Esto es una posible interpretación para esto, es que aquellos que han experimentado las bendiciones de Dios y luego rechazan deliberadamente a Cristo, están endureciendo su corazón hasta un punto en el que el arrepentimiento se vuelve imposible. En este sentido, el autor nos dice que Dios rehace el arrepentimiento. Arreglo esto. En este sentido, el autor no dice que Dios rechace el arrepentimiento, sino que aquellos que caen en esta situación no tienen intención de volver a Cristo, haciendo que su arrepentimiento sea inviable. Quinto, una aplicación práctica. Independientemente de la interpretación exacta, el pasaje llama a la autoevaluación y la perseverancia. Nos recuerda que el conocimiento y la experiencia de la gracia de Dios requieren una respuesta de fidelidad y compromiso constante. No es una advertencia para provocar desesperanza, sino una exhortación para no jugar con la fe ni tomarla a la ligera. En conclusión, Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6, es una advertencia solemne y seria que debe ser interpretada con cautela
y en su contexto global, entendiendo que su propósito es exhortar a la perseverancia y a la fidelidad en Cristo. No necesariamente afirmar que la restauración sea imposible para aquellos que buscan sinceramente volver a Dios. Pero Gálatas 5:4 dice: de Cristo os desligasteis los que por la fe, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Lo cual indica que sí es posible perder la salvación. O estoy haciendo una interpretación errada. Si es así, entonces, ¿qué quiere decir de la gracia habéis caído? Si le sumamos a esto lo declarado por el Señor Jesucristo en Juan 15, lo de las ramas separadas del tronco y echadas al fuego, sí se puede llegar a la conclusión de que Hebreos 6 sí está hablando de perder la salvación. Bueno, mire, es comprensible que estos pasajes juntos con Hebreos 6 parezcan sugerir que la salvación puede perderse, y este es un tema teológico importante que ha sido debatido durante siglos en la historia del cristianismo. Yo quiero que revisemos un poco cada uno de estos textos que acabé de mencionar. Gálatas 5:4 y Juan 15, así como podrían relacionarse con Hebreos 6 para tratar de llegar a una conclusión un poquito más clara. Primero, Gálatas 5:4, de Cristo os desligasteis, de la gracia habéis caído. El contexto en Gálatas es crucial para entender este versículo. En esta carta Pablo está corrigiendo a los creyentes en Galacia que han sido influenciados por falsos maestros, los que son llamados los judaizantes, quienes insistían en que los cristianos gentiles debían guardar la ley mosaica, especialmente lo de la circuncisión. De esta manera serían salvos. Pablo argumenta que tratar de justificarse por la ley es en efecto rechazar la gracia de Cristo, ya que la salvación es solo por la fe y no por las obras de la ley. Cuando Pablo dice, de Cristo os desligasteis y de la gracia habéis caído, está refiriéndose a aquellos que buscan justificarse por la ley en lugar de depender completamente de Cristo. Esto no necesariamente implica que estos individuos fueron verdaderos creyentes que perdieron su salvación. Más bien, Pablo está advirtiendo que al buscar justificación por la ley, están desviándose del único camino verdadero de salvación, que es por la gracia. En este sentido, el caer de la gracia puede entenderse como apartarse del sistema, escuche, separarse uno del sistema de la justificación y entrar a lo que es por las obras, y eso nunca nos puede salvar. En otras palabras, Pablo está diciendo que si alguien intenta ganar su salvación a través de la ley, en lugar de confiar en la gracia de Dios en Cristo, se está apartando del verdadero camino de salvación, que es solo por la fe. No significa necesariamente que alguien haya perdido la salvación, sino que está confiando en algo que no puede salvarle. Juan 15, las ramas que son cortadas y echadas al fuego. Ahí en Juan 15, Jesús usa la metáfora de la vid y las ramas para hablar de la relación que los creyentes tienen con Él. Dice que Él es la vid y nosotros las ramas, y que las ramas que no permanecen en Él son cortadas, se secan y son echadas en el fuego. La interpretación de este pasaje varía, pero es importante entender que Jesús está hablando en términos de permanecer o de perseverancia. Perseverar, mantenernos en Él. Las ramas que no permanecen en la vid no pueden dar fruto y en consecuencia son cortadas. Esto no necesariamente se refiere a perder la salvación. Muchos intérpretes creen que esto habla de la falta de evidencia de
una verdadera fe, del fruto, en aquellos que dicen estar en Cristo, pero no muestran transformación en sus vidas. La metáfora del fuego es un símbolo de juicio, pero no se especifica si este juicio es temporal, o sea, algo parecido a la disciplina, o es eterno, que sería la condenación. Además, en otras partes del Evangelio de Juan, Jesús asegura que aquellos que están en sus manos no serán arrebatados. Juan 10, 20, 28 en adelante. Lo que parece reforzar la seguridad de la salvación para los que verdaderamente creen. Tercero, está Hebreos 6 hablando de perder la salvación. La relación entre Hebreos 6 y los otros pasajes que ya mencioné de Juan y de Gálatas es compleja, pero la interpretación puede variar según cómo se entiendan los conceptos de fe y perseverancia. Una posible interpretación de advertencia, porque en Hebreos 6 el autor no dice explícitamente que la persona perdió su salvación. En cambio, parece describir a alguien que ha llegado muy cerca de la plena experiencia de salvación, iluminación, haber probado el Espíritu Santo y otras, pero que finalmente se aparta. Algunos teólogos ven esto como una advertencia a aquellos que se acercan a la fe, pero que en realidad nunca han sido regenerados. En esta línea de pensamiento, estas personas nunca fueron verdaderos creyentes. Es similar a lo que Jesús describe en la parábola del sembrador, donde algunos reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz y finalmente se apartan. La perspectiva de la apostasía real, que ya la mencioné, algunos intérpretes, especialmente desde una perspectiva muy arminiana, argumentan que Hebreos 6 sí habla de una apostasía real y definitiva de aquellos que fueron verdaderamente salvos. En este caso se entiende que es posible caer de la gracia y apartarse de Cristo si uno decide deliberadamente rechazar la fe después de haberla recibido genuinamente. Estos intérpretes conectan este pasaje con la advertencia de Gálatas 5 y la ilustración de la rama de Juan 15 para señalar que hay una responsabilidad humana de permanecer en Cristo y no apartarse. Una pequeña conclusión, porque yo voy a dar aquí como 3 conclusiones. ¿Es posible perder la salvación? La respuesta depende de la perspectiva teológica desde la que se interpreten estos pasajes. Si es la perspectiva calvinista, que es la seguridad eterna de la salvación, la salvación es segura para los que realmente han sido regenerados y elegidos por Dios. Los pasajes de advertencia, como Hebreos 6, Gálatas 5, Juan 15, se entienden como advertencias para la iglesia en general o para aquellos que parecen ser creyentes, pero que en última instancia no lo son. En este enfoque, los que caen no eran verdaderamente salvos desde el principio. Ahora, la perspectiva arminiana, que es la posibilidad de perder la salvación. Los creyentes verdaderos pueden apostatar si rechazan la fe y deciden apartarse de Cristo. En este caso, Hebreos 6 sería una advertencia sobre la seriedad y consecuencias de abandonar la fe que una vez se tuvo. Esta visión ve los pasajes de Gálatas y Juan 15 como coherentes con la enseñanza de que la permanencia en Cristo es una condición para la salvación continua. En última instancia, Hebreos 6 debe entenderse como una advertencia solemne que llama a la seriedad y a la perseverancia en la fe. Sea que uno crea que se refiere a creyentes genuinos o a aquellos que estuvieron cerca de la fe, el llamado es el mismo.
No debemos tomar la gracia a la ligera ni pensar que podemos apartarnos de Cristo sin consecuencias. La exhortación es a permanecer en Él, en Cristo, y seguir dando fruto como evidencia de una fe genuina. Pero es que no se puede ser un creyente aparente y estar ligado a Cristo. Cuando Pablo dice que se han desligado de Cristo, implica que estaban ligados. Yo entiendo que existen religiosos que aparentan ser salvos, pero este no es el caso, pues existe un ligamento y luego un desligamiento, ¿o no? Entiendo que este punto es una observación válida. El uso de la palabra desligarse en Gálatas 5:4 parece implicar que estas personas estuvieron en algún sentido ligados a Cristo, y esto hace que el texto sea un argumento fuerte para quienes sostienen que la salvación puede perderse. Vamos a tratar de profundizar más en el análisis del término y en cómo se conecta con la enseñanza general de Pablo, y si realmente implica que estaban unidos a Cristo de manera definitiva. Mire, el contexto de Gálatas 5:4. Pablo le está escribiendo a los gálatas que están siendo influenciados por los judaizantes, quienes enseñaban que era necesario seguir la ley mosaica para ser verdaderamente salvos. En este contexto, cuando Pablo dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, está contrastando dos sistemas de justificación: la fe en Cristo y la justificación por las obras de la ley. Pablo indica que al intentar justificarse por la ley, los gálatas se están separando o desligando de la gracia que viene exclusivamente por medio de Cristo. Esto implica que en algún sentido estaban ligados a Cristo y que ahora se están desligando al buscar la justificación en la ley. El significado de ligarse y desligarse. La expresión de Cristo os desligasteis en el griego, que sería algo así como katrinonte, se traduce literalmente como os habéis separado y os habéis apartado de. La implicación aquí es que, en efecto, estas personas estaban en un estado de relación o vínculo con Cristo. El verbo sugiere que hubo una conexión o una unión previa que se ha roto, que se ha hecho inefectiva debido a una acción específica, buscar la justificación fuera de Cristo. ¿Es esta unión con Cristo una unión verdadera y permanente? La pregunta entonces es, ¿era esta unión con Cristo una unión salvadora y permanente, o era una unión que dependía de la permanencia en la fe? La posibilidad de una unión genuina y luego apostasía nos puede llevar a lo siguiente. De esa perspectiva arminiana, este texto sería una evidencia de que es posible estar verdaderamente unido a Cristo y, sin embargo, apostatar y separarse. Es decir, estas personas habían estado en un estado de gracia salvadora, pero al buscar la justificación por medio de la ley, se apartaron de Cristo y de la gracia que Él ofrece. En esta interpretación, desligarse de Cristo sería un ejemplo claro de perder una salvación que se había recibido previamente. La perspectiva de la unión condicional, que es la otra, este es otro punto de vista, es compatible tanto con la teología arminiana como con la calvinista en algunos aspectos. Es que la unión con Cristo es condicional en el sentido de que se mantiene mientras uno permanece en la fe, como se enfatiza en Juan 15 con la metáfora de la vid y las ramas. Aquellos que buscan justificación en la ley están mostrando que no están permaneciendo en la fe en Cristo y por lo tanto están desligándose. Esto no implica necesariamente
que hayan perdido una salvación genuina, sino que están eligiendo un camino que, si no es corregido, los llevará a estar completamente fuera de la gracia salvadora. La interpretación de una conexión superficial o temporal. Algunos, desde una perspectiva calvinista, argumentarían que esta unión con Cristo de la que habla Pablo no es necesariamente, no implica una conversión y una regeneración verdadera. Podría referirse a una conexión externa o temporal. Es decir, los Gálatas estuvieron bajo la influencia del Evangelio y formaron parte de la comunidad cristiana, de allí el término ligados a Cristo, pero su verdadera condición, esa condición espiritual, se demuestra por su intento de buscar la salvación en la ley. Desde esta perspectiva, el desligarse muestra que, aunque parecían estar unidos a Cristo, nunca habían experimentado una regeneración verdadera y transformadora. La relación de Hebreos 6 y Juan 15, conectar Gálatas 5:4 con Hebreos 6 y Juan 15, nos ayuda a ver un patrón de advertencia en el Nuevo Testamento. Hebreos, en este pasaje, también habla de personas que han experimentado cosas espirituales genuinas y sin embargo caen. Desde la perspectiva de quienes ven en estos pasajes una posibilidad de pérdida de salvación, esto sería consistente con lo que Pablo dice en Gálatas. Aquellos que una vez estuvieron ligados a Cristo pueden desligarse si eligen seguir otro camino, en este caso el camino de la ley. Juan 15, Jesús habla de la importancia de permanecer en Él para dar fruto y no ser cortado. Esto refuerza la idea de que hay una conexión real que debía mantenerse. La conexión es real mientras hay permanencia y las ramas que no permanecen son cortadas, lo cual sugiere que no se trata de una permanencia automática o garantizada sin participación humana. Otra conclusión, les dije que dar como 3 conclusiones. Es Gálatas 5:4 evidencia de que la salvación se puede perder. Gálatas 5:4 es un pasaje que puede ser interpretado de manera coherente en el marco de la teología arminiana como una advertencia de que es posible perder la gracia de Cristo si uno se aparta de la fe y busca justificación en otra cosa. En este sentido, sí sería una evidencia bíblica de que una unión real con Cristo puede ser deshecha por la acción de desligarse. Sin embargo, la interpretación calvinista y otras variaciones dentro de esta perspectiva argumentarían que esta separación de Cristo en Gálatas no implica necesariamente una salvación perdida, sino que revela la verdadera condición del corazón de las personas que, aunque estuvieron cerca y vinculadas externamente a Cristo en la comunidad de la fe, nunca fueron realmente regeneradas. En última instancia, la interpretación de Gálatas 5:4 como evidencia de la posibilidad de perder la salvación depende del marco teológico desde el que se lea. La clave es reconocer que la advertencia es seria y que, independientemente de si se cree que la salvación se puede perder o no, el llamado es a permanecer fieles en Cristo y no desviarse de la gracia que solo Cristo nos ofrece. En resumen, ¿cómo puedo ayudar a alguien que tiene dudas acerca de estos pasajes? Decirle que queda a su interpretación dependiendo de su línea teológica. Cuando alguien tiene dudas sobre pasajes difíciles como Hebreos 6, Gálatas 5 y Juan 15,
Es importante ofrecerle una guía que no solo le muestre las distintas interpretaciones, sino que también le brinde una base sólida para profundizar en el estudio bíblico. No se trata solo de decirle que queda su interpretación, no, sino de acompañarle a examinar el contexto y los principios que lo ayudarán a entender lo que la Escritura enseña de manera integral y en armonía con el mensaje global, total del Evangelio. Primero, reconocer la complejidad y honrar el interés de la persona. Lo primero que debes hacer es reconocer la validez de la duda y la complejidad de estos pasajes. Muchas personas se sienten abrumadas o incluso preocupadas cuando leen textos que parecen hablar de perder la salvación o de la apostasía. Es importante validar sus inquietudes y recordarles que es natural tener dudas y hacer preguntas, ya que precisamente eso es parte del crecimiento espiritual. Segundo, un contexto y principios de interpretación bíblica. La mejor manera de ayudar es guiar a la persona que examine el contexto en que se escribieron estos pasajes. Hay un contexto histórico. ¿A quiénes se dirigían estos pasajes? Por ejemplo, Hebreos fue escrito a una comunidad judía, como ya lo dije, cristiana, que estaba considerando volver al judaísmo. Y Gálatas se dirigía a creyentes que estaban siendo tentados a seguir las obras de la ley para justificarse. También hay un contexto literario. ¿Cuál es el argumento general del autor? En Gálatas, Pablo contrasta la justificación por la ley versus la justificación por la fe en Cristo. En Hebreos, el autor exhorta a no abandonar la fe en Cristo porque solo Él, Cristo Jesús, y el sacrificio de Él son suficientes. Interpretar la Escritura con la Escritura, es decir, comparar pasajes que hablen de la seguridad de la salvación, por ejemplo, Romanos 8:38, Juan 10:28, con los que parece que se advierte sobre la apostasía. Esto ayuda a balancear la perspectiva y a entender que la Biblia a menudo utiliza advertencias para exhortar a la fidelidad y no para provocar desesperanza. Tercero, presentar las principales interpretaciones de manera clara y sin prejuicio. Es importante ser honesto acerca de las principales interpretaciones que existen en la teología cristiana. La interpretación arminiana, explicar que algunos cristianos creen que es posible perder la salvación si una persona después de ser salva decide conscientemente rechazar a Cristo. Para los que tienen tendencia arminiana, pasajes como Hebreos 6, Gálatas 5, son advertencias reales sobre la apostasía y la posibilidad de caer de la gracia. La interpretación calvinista o reformada, pues estos cristianos creen que si una persona se aparta, es evidencia de que nunca fue verdaderamente salva desde el principio. Y que los verdaderos creyentes perseveran hasta el fin porque son sostenidos por la gracia de Dios. Advertencias como medios de gracia también se puede utilizar. Otra interpretación que a veces se encuentra en ambos sistemas teológicos es que estas advertencias no tienen como objetivo afirmar que la salvación se puede perder o no, sino exhortar más bien a animar a los creyentes a permanecer en la fe como un medio que Dios usa para garantizar la perseverancia de sus hijos. Entonces, explicarles estas interpretaciones permite que la persona vea que el cristianismo tiene un enfoque serio y reflexivo respecto a estos temas. No se trata de decirle simplemente que depende de la perspectiva o que depende de la línea teológica, sino más bien de ayudarle a ver que hay diferentes maneras en que los cristianos han buscado entender estos pasajes de forma coherente y bíblica. Enfocarse
en la aplicación y el propósito del pasaje independientemente de la interpretación teológica específica. Hay principios y aplicaciones que todos los creyentes pueden extraer. El llamado a la fidelidad. Estos pasajes son un recordatorio de la seriedad de la fe cristiana y de la importancia de permanecer en Cristo. No debemos jugar con la fe, ni buscar justificación fuera de Cristo. La confianza en la obra de Cristo. Lo que tenemos que hacer es alentar a la persona a que su confianza esté plenamente en Cristo, en su gracia, no en sus propias obras o en su capacidad para perseverar. Esto genera una dependencia total en Dios y no en la propia capacidad nuestra. Ahora, el papel de la comunidad y la perseverancia. Hebreos, en particular, exhorta a los creyentes a no dejar de congregarse. Nos exhorta a animarnos mutuamente. Eso dice Hebreos 10:25, ¿de acuerdo? Esto muestra que la perseverancia no es un esfuerzo solitario, sino algo que se vive en comunidad. Animar al estudio profundo y a la oración. Finalmente, animemos a la gente a estudiar la palabra con oración y buscar la guía del Espíritu Santo. También puede ser útil buscar comentarios bíblicos y estudios teológicos que analicen estas escrituras desde distintas perspectivas para que vea cómo los estudiosos han abordado estos temas. En resumen, en lugar de decirle que todo depende de la línea teológica, el enfoque sería guiarle en un estudio profundo y honesto de la Escritura, explicando las distintas perspectivas de manera clara y equilibrada y animándole a centrarse en las aplicaciones prácticas y espirituales que estos pasajes enseñan sobre la necesidad de permanecer en Cristo y confiar en su gracia. En fin, este es un tema que crea más preguntas que respuestas. Eso es cierto y esa es una realidad de muchos temas complejos en la Biblia. A veces en nuestra búsqueda de claridad nos encontramos con más preguntas que con respuestas. Sin embargo, esto no tiene por qué ser desalentador. De hecho, puede ser una oportunidad para profundizar en nuestra fe y crecer en nuestra relación con Dios. Algunos puntos que pueden ser útiles en este proceso son: primero, aceptar que hay misterios en la fe cristiana. Hay aspectos de Dios y de su obra, de su palabra, que van más allá de nuestra comprensión completa. La salvación, la soberanía de Dios, la responsabilidad humana. Son temas que, aunque intentamos entenderlos con nuestras limitaciones humanas, tienen dimensiones que solo Dios comprende plenamente. Esto nos invita a confiar en su sabiduría, incluso cuando no tenemos todas las respuestas. Segundo, una búsqueda continua de entendimiento. Aunque hay misterios, Dios nos llama a estudiar y a escudriñar su palabra. Recuerden lo que dice 2 Timoteo 2:15. El hecho de que surjan más preguntas no debería detenernos, sino motivarnos a seguir buscando, a dialogar con otros creyentes, a leer y reflexionar y depender del Espíritu Santo para que nos guíe en la verdad y hacia la verdad. Tercero, la unidad en la diversidad de opiniones. Mire, el cristianismo ha albergado durante siglos una diversidad de perspectivas sobre ciertos temas que, sin que eso haya impedido la unidad esencial en Cristo. Podemos aceptar que hay diferencias interpretativas y pues al mismo tiempo recordar que la esencia de nuestra fe, la salvación por gracia mediante la fe en Cristo, eso es lo que es esencial. Eso no cambia.
La forma en que entendemos pasajes como Hebreos 6, Gálatas 5, 4 o Juan 15, no debería dividirnos, sino más bien debería llevarnos a un diálogo respetuoso y edificante. Cuarto, focalizarnos en lo claro y lo fundamental. A veces, en medio de preguntas complicadas, es útil regresar a las verdades claras y fundamentales del Evangelio. Cristo murió por nosotros. La salvación es por gracia mediante la fe y estamos llamados a vivir en obediencia y amor a Dios. Aunque algunas interpretaciones puedan diferir, estas verdades son inamovibles. En resumen, aunque es un tema que provoca muchas preguntas, esas preguntas nos pueden guiar a una fe más profunda y madura. Es un recordatorio de que la fe no se trata solo de tener todas las respuestas, sino de confiar en Dios, incluso en medio de lo que no entendemos completamente. Deseo que cada día en su vida Dios le bendiga más y más con su infinita gracia. Hay muchos textos en la Biblia que yo no comprendo totalmente. Hace poco hablé sobre uno de los textos que ha sido muy oscuro para mí toda la vida, que es Lucas 16:9. Hacer amigos por medio de las ganancias injustas. Trate de buscar, interpretar, pero aún así, ese y otros pasajes nunca han sido claros para mí. Eso no implica que yo deje de confiar en la palabra de Dios. Y yo le animo a que cuando se encuentre con estos temas, lea, estúdielos, pregúntele a su pastor, pregúntele a personas que sepan. En la internet, en las redes sociales, hoy hay muchos hombres muy sabios que pueden ayudarnos a entender pasajes de la Escritura. Usted sabe que usted me puede escribir a mí, victorbuitrago@gmail.com, y ahí yo trataré de explicar lo que pueda explicar, porque no tengo todas las respuestas, pero sí tengo muchas preguntas. Dios le bendiga. Gracias por vernos. Déjenos su huella suscribiéndose y comentando. No olvide campanita y compartir. Dios le bendiga.